la sala todavía, pero podemos partir en honor al tiempo. ¿Están todos conectados? Perfecto. De soporte hay un mensaje de que no se ven los panelistas. No sé si eso lo podemos arreglar antes de partir. Si no, partimos ahora. Ok. Bien. Demos inicio. Permítanme darles a todos la bienvenida. Buenos días o buenas tardes, dependiendo la zona horaria en que se encuentren. Yo soy Claudio Radatz, profesor del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este seminario, que es organizado de manera conjunta por los departamentos de Administración y Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y el Banco Mundial, a través de su Centro de Investigación y Desarrollo en Chile, donde vamos a hablar de cómo el uso de microdatos puede ayudarnos a comprender la macroeconomía, las políticas públicas. Para ello tenemos un panel internacional de expertos y vamos a contar con la moderación de don José Gregorio, que es decano del EFEN. Y doy ahora la palabra a Sergio para que haga las introducciones más formales. Bueno, buen día, buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar. Mi nombre es Sergio Schmuckler, trabajo en el Departamento de Investigación del Banco Mundial y soy coordinador del Centro de Investigación y Desarrollo del Banco Mundial en Chile. En primer lugar, les quería dar las gracias a Claudio, a Alejandro, a toda la gente de la Universidad de Chile por organizar el evento con nosotros desde Chile, y a Marcela Eslava y a la Universidad de los Andes por hacerlo desde Colombia. También a José Gregorio por ser chair de este evento, y a Marcela, Federico y Roberto por participar. José los estará presentando y José, mucha gente lo debe conocer muy bien, no necesita mayor presentación aquí. El evento que estamos haciendo, para no demorarme, quería decirles que es parte de las actividades que hacemos en el Centro de Investigación y Desarrollo del Banco Mundial. La idea es hacer investigación sobre temas del sistema financiero y generar discusión sobre temas relevantes, tanto coyunturales, como hemos hecho el año pasado con tema de la pandemia, como más de largo plazo, como es este evento que va a conectar los temas micro y macro. Esta es una parte de las actividades que hacemos en el centro. Las demás actividades las estamos listando en la página del centro y estamos abiertos a sugerencias sobre actividades, así que por favor me las hacen llegar. Este panel, a pesar de ser un panel solo en español para llegar al público local de América Latina y un panel de más largo plazo para ver temas académicos, ha tenido mucho éxito. Hemos tenido más de 800 personas inscritas y la estamos transmitiendo a través de YouTube, Facebook y Zoom, y pondremos el video a disposición después para que todos puedan verlo, los que no pudieron conectarse de manera simultánea. Bueno, sin más demora, quería pasarle la palabra a José para que comience el panel. Muchas gracias por participar. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Es un gusto para mí poder moderar este panel de este programa que se llama De la micro a la macro, el uso de microdatos para comprender la macroeconomía y las políticas públicas. Este panel ha sido organizado por Alejandro Mico y Claudio Radatz, dos distinguidos profesores de nuestra facultad, y por Sergio Schmuckler, que acaba de hablarnos y es el gerente de investigación del Grupo de Investigaciones sobre el Desarrollo del Banco Mundial. Les pido a todos que en la medida que vayan teniendo preguntas, como vamos a tener al final una ronda de discusión, las vayan poniendo en el Q&A. Sin más, quiero presentar a Marcela Eslava, que nos va a hablar de concentración de mercado, fragmentación de mercado e inequidad en América Latina. Marcela es profesora titular y decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, o sea, como decana de una colega también. Su agenda de investigación ha estado muy enfocada en el desarrollo económico,
en particular entre la dinámica de empresas, empleo, productividad, regulaciones. Es también miembro del Regional Standing Committee para Latinoamérica de la Sociedad Econométrica y el Consejo Administrador del Research Institute for Development, Growth and Economics, el REACH. Esta es también investigadora afiliada al programa de pymes de innovación for Poverty Action. Adelante, Marcela, bienvenida. Hola, buenos días a todos, buenas tardes para los que están en otra zona. Muchísimas gracias, es un gran placer estar aquí, también acompañada hoy y además súper contenta de ver que tenemos esta oportunidad de hacer algo en conjunto entre universidades de distintas partes de la región con el Banco Mundial y con participación de personas de otras entidades. Entonces, de verdad es un gran placer. Yo les agradezco mucho a los que tuvieron la iniciativa de pensar en este tema, al que muchos le llevamos dedicando mucho tiempo, el uso de los datos sobre empresas particulares para pensar en preguntas que en realidad tienen un carácter macro, así es que con certeza tendremos una muy rica discusión. Yo hoy quiero hablarles de un tema macro que es relativamente nuevo para mi agenda pensada o es nuevo para mi agenda pensando desde los microdatos en estas cuestiones que golpean a la economía como un todo. Y ese es el tema de la desigualdad en América Latina. Y en cómo, por supuesto, para hablar de microdatos de empresas, en cómo eso se liga con características del sector productivo y en particular la concentración de mercado. Lo que yo argumentaré aquí es no solamente la concentración, sino la bipolaridad, concentración, fragmentación que vemos en América Latina comparada con el resto del mundo. Lo que voy a presentar hoy es parte de un trabajo que está en desarrollo, en el que apenas vamos a mirar como las gruesas tendencias, pero creo que hemos visto cosas bien interesantes en esas gruesas tendencias y eso es un poco lo que les voy a contar hoy, y es trabajo que vengo desarrollando con una joven promesa aquí en la Universidad de los Andes, Nicolás Ordaneta, y con Marcela Meléndez del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin más, entonces, déjenme gastarle un rato a la motivación que nos lleva a trabajar en esto. La desigualdad de ingresos y de riqueza es sin duda uno de los grandes temas del momento. Los economistas en general creo que lo reconocen así, pero visto desde América Latina yo creo que requiere una perspectiva distinta. La problemática que ha traído atención mundial y atención de mucha gente trabajando desde la economía es el hecho de que en muchos países desarrollados en las últimas décadas se ve un incremento de la desigualdad, que esa está concentrada en un incremento muy marcado de concentración en la gente de más ingresos o de más riqueza, el top 1%, y que parcialmente se le ha atribuido por parte de algunos a una creciente concentración de mercado. Ese es como el tema más grande de discusión. Pero por supuesto en América Latina la historia es muy distinta. América Latina ve una desigualdad que si pensamos en los últimos años venía cayendo, por supuesto con un gravísimo retroceso con la pandemia, pero el hecho de que haya venido cayendo en los últimos 20 años no hace que sea un tema de poca monta en América Latina, si algo es aún de más importancia porque está entre las más altas del mundo. Y nosotros creemos que además también es perfectamente pertinente pensar en sus implicaciones o en sus causas más bien, entendidas desde dónde se generan los ingresos de las personas y ese es el aparato productivo. Y lo que creemos que estamos mostrando aquí, la historia que estamos contando es esta historia de la bipolaridad que les adelanté, en donde lo que es importante en el resto del mundo, es decir, la concentración de una generación de rentas muy concentradas en unas pocas personas, en unas pocas empresas también, o surgiendo de unas pocas empresas, sigue siendo importante para explicar en particular ingresos, con la mayor frecuencia ingresos no laborales de las personas más ricas, y eso explica una buena parte de la desigualdad en el resto del mundo y en América Latina, pero queremos argumentar que lo que hace diferencial a América Latina en términos de desigualdad es en realidad un peso muy amplio de una cola izquierda de la distribución de ingresos muy gruesa y que esa guarda relación con lo que yo llamaría, por el contrario, la fragmentación de mercado, el hecho de que la otra característica diferencial de América Latina, ahora pensada desde el aparato productivo, es una enorme dispersión de la producción en una gran multiplicidad, mucho más que en otras regiones del mundo y sobre todo mucho más que en el mundo desarrollado, una dispersión, decía,
en muchísimas empresas de mínimo tamaño. Por supuesto, esas son cuestiones que requieren pensar en los microdatos de empresas para entender qué quiere decir concentración de mercado, para entender qué quiere decir alto poder de mercado y eso cómo se traduce en que se generen unas rentas y quién dentro de las empresas acaba apropiándose de esas rentas. Pero algo que yo he encontrado muy interesante desde este trabajo es que también para pensar en la distribución de ingresos requiere partir de microdatos de hogares y de alguna manera encontrar el calce. Y de hecho, de forma muy interesante, en América Latina tenemos unas muy fuertes encuestas de hogares o encuestas de empleo en los distintos países, que además tienen la característica de ayudarnos también a caracterizar algunas características del aparato productivo. Entonces les voy a mostrar primero unos pocos datos de esta motivación y luego me paso a mostrar los dos lados, el lado de lo que yo he llamado aquí la fragmentación y el lado de lo que he llamado aquí la concentración. Decía, en América Latina el problema no es tanto la dinámica como el nivel de desigualdad. En estas gráficas, América Latina, sacado del World Income Database, América Latina es lo sólido, Norteamérica y Europa son las líneas rotas. Y lo que ustedes ven es un leve deceso en estos últimos 20 años de la desigualdad en América Latina, un leve incremento por estas medidas en los últimos 20 años en las líneas punteadas, pero sobre todo en cualquiera de estas medidas de desigualdad, sea el coeficiente de Gini, sea la proporción de la riqueza que tiene el 10% más elevado o el 1% más elevado, la línea sólida, es decir, América Latina está sustancialmente por encima de la línea punteada. Esa es la característica de Escollán. Lo que tenemos son las distribuciones completas de ingreso, entonces América Latina, aquí de nuevo línea sólida, está por supuesto sustancialmente corrida hacia la izquierda, ese es el gran problema de desarrollo, por lo que he entendido de mis copanelistas aquí, le van a dedicar una buena parte del tiempo a pensar en cómo es que somos en general más pobres, ahí está esa distribución corrida hacia la izquierda, pero yo no me quiero concentrar en el hecho de que está corrida hacia la izquierda, me quiero concentrar en el hecho de que es más desigual, es decir, por un lado es más dispersa, pero la característica a la que estaba haciendo referencia hace un rato es el hecho de que además esta cola de aquí es mucho más gruesa, mucho más gorda. Es decir, tenemos una fracción de gente más grande acumulada en la parte baja de la distribución. Una forma tal vez más fácil de ver ese sesgo de la distribución del ingreso de América Latina relativo a Estados Unidos o a la Unión Europea es esta gráfica que muestra cuánto es el ingreso promedio en este percentil, por ejemplo el percentil 10, relativo al percentil 50, aquí en realidad el ingreso promedio del percentil 50 dividido por el 10, y por el otro lado pues tendríamos lo contrario, el ingreso promedio en este caso el percentil 90 comparado con el percentil 50. Desigualdad quiere decir que esto no sea una línea plana, sino que tenga esta característica de parecer una B. El sesgo al que yo me estaba refiriendo es el hecho de que esta B no es simétrica, sino que está torcida hacia el lado izquierdo. En América Latina este ratio aquí es 12 veces comparado, o el del percentil 50 es 12 veces el del percentil 10. En Europa y Estados Unidos, por supuesto, hay desigualdad, es decir, también ese es un número mayor a 1, pero no es 12 veces, sino 6 veces o 4 veces, la mitad o un tercio. Mientras que en el lado derecho, si bien América Latina también tiene más concentración en esa parte alta, las diferencias son mucho menores, 4 versus 3.2, es decir, no alcanza a duplicar, mientras que aquí estamos hablando, como decía, de unos números muy elevados. Entonces, eso es en esencia el problema que queremos tratar de caracterizar desde los datos del sector productivo. En lo que tiene que ver con la cola izquierda, primero, eso donde dije que tenemos un problema muy masivo, por supuesto, de pobreza, de vulnerabilidad, en general, de bajos ingresos, y acabo de argumentar, eso explica en buena parte la más alta desigualdad. La característica que queremos destacar es el hecho de que mucho de eso, en términos del sector productivo, está explicado por gente que está trabajando en unas unidades productivas de mínimo tamaño y, como seguramente en alguna de las otras charlas veremos, eso también quiere decir de muy baja productividad. Una característica diferencial de América Latina, en estos datos que les voy a mostrar ahora, voy a llamarle América Latina a un promedio de países, un promedio de 11 países que ustedes ven listados abajo, para los cuales tenemos datos de encuestas de hogares, y decía, una cosa interesante es que las encuestas de hogares también nos iluminan
características del sector productivo, si bien estas características que tenemos aquí las podemos replicar en lo que toca al sector productivo empleador, las podemos replicar también desde, por ejemplo, censos empresariales como está descrito aquí, lo ha replicado así, o lo ha mostrado Santiago Levy con el Censo Empresarial de México. No tenemos censos tan buenos para otros países, pero en los poquitos años donde hay censos empresariales para otros países, lo que yo les voy a decir aquí es cierto y se puede ilustrar entonces desde los microdatos de empresa. Decía entonces, la característica descollante es que la participación de las empresas, unidades productivas de 11 o más trabajadores, para poner aquí un numerito, es decir, todo lo que no sea microempresarialidad, es mucho más baja en América Latina que en los países de alto ingreso. La comparación aquí es con Estados Unidos, pero uno podría hacer esta misma comparación de nuevo a lo que tiene que ver con empleadores para países de Europa, y seguiría siendo cierto para Alemania, para Francia, comparados incluso con España o con Inglaterra. Decía, esa proporción de gente que está en empresas no micro es muchísimo más pequeña en América Latina comparado con esos países. Aquí 40% de la fuerza laboral ocupada comparado con 80% en Estados Unidos. Buena parte de esa diferencia proviene de un altísimo cuentapropismo, y desde el punto de vista de lo que yo quiero argumentar aquí, eso equivale a pensar en empresas de una persona. Son actividades productivas que están llevando a cabo personas de manera individual. Hay otra buena parte dentro de los asalariados, es decir, quienes están en unidades productivas empleadoras, pero de mínimo tamaño, entre 1 y 10 trabajadores. Ese corte en 10 trabajadores es en algo caprichoso, pero en buena parte tiene que ver con cómo se recogen los datos, y también que en algunos países hay una definición oficial de microempresa que cubre ese nivel. Entonces, bueno, lo primero, como les decía, es decir, no solamente tenemos esa cola gorda de la distribución de ingresos, más gorda en América Latina que en los países de altos ingresos, sino que también tenemos una cola izquierda de la distribución de tamaño de empresas más gorda en América Latina comparado con países de ingresos altos. Y la característica que yo quiero destacar aquí es el hecho de que eso está muy correlacionado, esas dos colas gordas están muy correlacionadas entre sí. Aquí lo que tienen ustedes es la distribución de personas ocupadas, de nuevo en promedio de esas encuestas en América Latina, partida por quintiles de la distribución de ingresos e incluso el percentil 95. Es la misma tabla que les mostré antes, solo que por quintiles, y abajo estoy resumiendo cuánto es la proporción de personas en microempresas comparadas con las de 11 o más trabajadores, cuánto es la proporción de personas en microempresas si incluimos los cuentapropistas entre las microempresas comparado con 11 trabajadores, y lo que quiero destacar es el hecho de que esa proporción es muchísimo más alta, 5 veces más alta en el quintil 1 que en el quintil 5 o en el percentil 95. En el caso en el que incluimos los cuentapropistas, y dentro de asalariados eso no solamente sigue siendo el caso, sino que lo es más, 7 veces más alta la proporción de trabajadores en microempresas en el quintil 1 comparado con el percentil 95. Lo otro que quiero decir es que, si bien es cierto que en todas partes las empresas más pequeñas son menos productivas, ergo concentran más proporción de las personas de bajo ingreso, también es cierto que de nuevo eso es desproporcionadamente, se cumple de manera desproporcionada en América Latina. Aquí tienen el mismo cuadrito, saqué solamente de las dos líneas de abajo que les acabo de mostrar, y tienen eso mismo comparando América Latina con Estados Unidos, del American Community Survey, esta data, y lo que ustedes ven es, sí, hay más alta proporción en el quintil 1 que en el percentil 95 de personas en microempresas, de nuevo, algo que uno debería esperar dada la baja productividad de las empresas más pequeñas típicamente, pero la brecha es mucho menor en Estados Unidos. 2 veces, o a duras penas 2 veces, comparado con 5 o 7 veces, la proporción de estas personas en microempresas en el quintil 1 comparado con el percentil 95, y en general, si ustedes miran a través de quintiles, esto es monótonamente decreciente del quintil 1 hacia el percentil 95.
Esa es la primera parte de nuestro argumento. Como les dije, apenas vamos a construir las tendencias gruesas, pero yo creo que el hecho es bastante contundente. Al pensar en desigualdad en América Latina, no solamente podemos estar pensando en la parte alta de la distribución de las empresas y cómo allí se concentran unas rentas muy importantes, no podemos olvidar el hecho de que buena parte de la diferencia de desigualdad en América Latina está en el hecho de que hay mucha más gente ganándose unos ingresos inaceptablemente bajos, y que eso tiene mucho que ver con una parte del aparato productivo que está todo menos concentrado, lo que tiene es una enorme dispersión. Déjenme entonces ahora moverme al otro lado, donde usamos datos de lo que con más frecuencia consideraríamos los microdatos de empresas, aquello que más típicamente he venido utilizando yo en mi trabajo y de lo que probablemente también oiremos más tarde, para hablar del otro lado de las dos distribuciones, de la distribución de tamaño de empresas y de la distribución de ingresos. El hecho de que también en la cola derecha América Latina tiene mayor ratio, digamos, entre el percentil, entre los ingresos del percentil más alto comparado con el de la mitad, que lo que tienen Estados Unidos y Europa. Allí la preocupación ha sido en la discusión general el hecho de que esos muy altos ingresos con frecuencia son rentas de capital, rentas que apropian unos dueños de empresas o gente que tiene de alguna manera propiedad en empresas, y que implican, por un lado, que puede haber, que seguramente hay, y vamos a verlo aquí en los datos, una concentración de mercado que hace que unas pocas empresas concentren mucha proporción del mercado, y al mismo tiempo que las rentas que eso implica para quienes están en esas empresas sean en buena parte apropiados por quienes contribuyen en esas empresas desde el capital y no sus empleados. En efecto, en América Latina, lo que tienen a su derecha no lo produje yo, es una gráfica, o lo produjimos nosotros, pero con la base de datos que produjo el equipo de Delocker. Lo que tienen ustedes muestra que América Latina, efectivamente, uno podría encontrar una correspondencia entre esta mayor concentración que vemos aquí en la distribución de ingresos y unos mayores markups en las empresas, un mayor margen de ganancias en las empresas, capturado por el markup, según ellos lo calculan, versus Estados Unidos, versus la OECD y el resto del mundo. También podemos ver que, por lo menos en lo que tiene que ver con los últimos 20 años, esa tendencia que ha preocupado en el mundo de markups crecientes no ha sido marcada en América Latina, pero que el hecho de que vengamos con una tendencia decreciente no hace que esto sea un hecho menos protuberante, porque aún a pesar de eso y a pesar de que hhemos tenido convergencia, esa convergencia es en general relacionada con un cierre de brechas que viene de los incrementos en el resto del mundo más que de las caídas acá. Acá quiero decir en América Latina. Entonces, con esos hechos, lo que hacemos nosotros es tratar de escarbar un poquito dentro de eso, hacerlo, perdón, olvidé mencionar, el otro hecho descollante, de nuevo de macrodata o de datos más usuales, sino de los que usamos nosotros, es el hecho de que dentro de la generación de valor, en particular dentro del PIB, pesan menos las rentas salariales en América Latina, sustancialmente menos que en Estados Unidos y Europa. De nuevo, no vemos la tendencia decreciente tan protuberante como se ha preocupado en el resto del mundo, pero hay algo de esa tendencia decreciente en los últimos 15 años, pero sobre todo lo que hay es una diferencia de nivel enorme. En América Latina en general la historia es más de nivel que de tendencia de la desigualdad de sus distintas expresiones. Y también en lo macro, pues sabemos que tenemos una concentración de la propiedad más importante en América Latina, por ejemplo, reflejada en que hay menos compañías que tengan su propiedad distribuida a través de estar listadas en bolsas, por ejemplo, reflejada en que tenemos más alta concentración de la propiedad de empresas que sí están listadas en unos pocos individuos estratégicos, por ejemplo, reflejada en que para aquellos segmentos donde existen los datos hay más propiedad familiar de las empresas. Lo que hacemos nosotros es hacer lo que se conoce como el análisis de microdatos distribuidos, cada vez más popular, que consiste en
reconocer el hecho de que en general no podemos juntar los microdatos de distintos países por distintos tipos de restricciones en general relacionadas con la confidencialidad, y entonces lo que hacemos es diseñar un código de procesamiento de datos que permita procesar de una manera comparable distintas fuentes de microdatos y distribuirlo a equipos que descentralizadamente lo han corrido en cada país. Y eso efectivamente es lo que hemos hecho en este caso, con datos de Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. En el caso de Chile, Álvaro García ha estado a cargo; en el caso de Uruguay, Néstor Gandelma ha estado a cargo, y así en cada uno de los países hemos tenido personas que han hecho el procesamiento. Para aquellos de aquí, para dar simplemente un sabor grueso de lo que tenemos, sé que me quedan 5 minutos, entonces me apresuro, pero para dar un sabor grueso para aquellos de ustedes que apenas empiezan a acercarse al tema de los microdatos y tienen interés de saber qué hay por ahí en América Latina. Una de las cosas que hay por ahí en América Latina son encuestas anuales manufactureras, que tienen en general un muy buen cubrimiento de los establecimientos, ¿no? En general tienen una unidad de observación de establecimiento, de 10 o más empleados, casi todas ellas con un diseño censal para ese fragmento. Algunas tienen un muestreo por debajo de 10, y en Ecuador el muestreo, en general todos los tamaños están cubiertos con una estrategia de muestreo y no censal. Resumo lo que estamos viendo de nuevo en esta apenas primera exploración de patrones gruesos, y yo resumiría lo que encontramos diciendo lo siguiente. Por un lado, que efectivamente en ese lado, esa cola derecha de la distribución de tamaños de empresas y al mismo tiempo de ingresos de los individuos, efectivamente hay una importante concentración de mercado, y que ciertamente contribuye a esa concentración de ingresos. En particular, aprovechando variabilidad sobre el tiempo, vemos que cuando hay incrementos en los niveles de concentración, entendidos a un nivel sectorial grueso, infortunadamente estas encuestas no permiten definir mercados muy estrechamente delimitados, como uno quisiera hacerlo en organización industrial, pensando en un sector muy definido de manera muy fina y ojalá geográficamente concentrado también, pero solamente pensando en niveles sectoriales gruesos, en general sectores definidos a 4 dígitos, de la SIU revisión 4 en general. Lo que encontramos es que cuando uno de esos sectores, por ejemplo, ropa, tiene un incremento en la concentración, vemos que efectivamente hay mayores markups, que efectivamente hay un menor peso de la nómina en el valor agregado, y que esto es en ambos casos especialmente cierto, no solamente en promedio y no solamente en el agregado de ese sector, sino particularmente cierto para el establecimiento dominante, es decir, estas tendencias entran sobre todo por el establecimiento dominante. Déjenme, trato de mostrar esto aquí, tal vez si lo hago de la siguiente manera es más fácil ver lo que estoy tratando de mostrarles. Aquí tenemos un cálculo estructural de los markups con unos ciertos supuestos sobre cómo se comporta un mercado, y lo que ustedes ven es que cuando sube el índice de concentración en ese sector, sube ese markup en Chile, en Colombia, en Uruguay, y en general, si me bajo a la pura esquina derecha, en realidad la participación del salario, de la remuneración a trabajadores cae. Y si me paso ahora a las empresas más grandes, tal vez ustedes no recuerden los coeficientes, pero los coeficientes son todavía más marcados, y es mucho más claro que hay efectivamente una caída de cuánto pesa la nómina en el valor agregado. Entonces, en ese sentido es que digo, efectivamente hay esa contribución de la concentración. Sin embargo, aquí hay señas tanto de lo que se ha llamado en la literatura buena como mala concentración de mercado. Lo que acabamos de ver es mala concentración de mercado en el sentido de generar unas rentas muy concentradas, pero por el otro lado también parece ser que refleja mayor esfuerzos de innovación y sofisticación, e incluso mayores salarios promedio, es decir, mayor sofisticación de la fuerza laboral. Esto es exactamente la misma gráfica que les mostré antes, solo quiero señalar que en el caso del salario promedio, los coeficientes son en general positivos. Eso no es cierto
perfecto para Uruguay. Y además tiene una correlación positiva con lo que en la literatura se ha llamado TFPQ, entendida como la entienden Schaefer, no entendida como la entienden Foster y compañía, es decir, un paquete que junta la eficiencia tecnológica con los atributos valorados desde la demanda, si ustedes lo quieren pensar así, la calidad de los productos. Cuando hay este crecimiento, hay también este crecimiento de productividad entendida de esa manera, y esto es aún más marcado para la firma más que domina. No tengo tiempo de pasar sobre esto, solamente déjenme decir, eso es qué pasa cuando crece la concentración. Lo que vemos en términos de las tendencias que efectivamente estamos observando en estos sectores, en las bases de datos que les mencioné, es que hay una cierta congruencia entre las dinámicas que estamos viendo de desigualdad en los distintos países y que está pasando en esta cola superior de la distribución de empresas. En particular, por lo menos según el World Income Database, en Chile y en México no ha habido una caída de la concentración en estos últimos 20 años, sino si algún leve crecimiento. En Chile es más como una N, una subida leve y una caída posterior. En Colombia hay esa caída leve, en Uruguay también, y los patrones que vemos en esta gráfica en términos de concentración y en términos de marca son coherentes con que efectivamente no solamente sobre el tiempo o digamos en términos de la variabilidad que observamos, sino también en términos de las series de tiempo que observamos, parte de la dinámica de la productividad, de la desigualdad se puede explicar desde aquí. No tuve tiempo para mostrárselos tampoco, pero en cambio no se puede explicar el cambio de la desigualdad desde un cambio en el peso de las empresas más pequeñas, comparando los años que tenemos, que son solo del 2000 hacia acá, no parece que haya caído la fracción de empresas que son micro, y en cambio el pedazo que nos está faltando y hacia donde nos estamos dirigiendo para terminar de caracterizar esto de nuevo que son apenas las tendencias gruesas, parece implicar que el resto de la caída en desigualdad tiene que ver con, como otros lo han documentado, el cierre en el extra, en el diferencial salarial que reciben las personas más calificadas, con lo que parecería ser más bien un cambio tecnológico al interior de esas empresas. Dejo ahí, mil gracias. Muchas gracias, Marcela. Recuerden a los autores, podemos pasarnos un poquito, pero tienen unos 15 minutos para poder dejar algún tiempo para discusión. A continuación vamos a tener la presentación de lo micro a lo macro, barreras de entrada, distorsiones asignativas y productividad agregada. La presentación la va a hacer Roberto Fatal Jaef. Roberto es economista senior en el equipo Macroeconomía y Crecimiento del Departamento de Investigaciones sobre el Desarrollo del Banco Mundial. Su investigación abarca diversas áreas en macro, pero su especial énfasis en crecimiento económico. En la actualidad él ha estado trabajando en entender el papel de las distorsiones de mercado para el comportamiento a nivel de empresa, el espíritu empresarial y resultados macro a largo plazo, que es algo de lo que ya nos estuvo hablando Marcela. También investigar patrones micro y macro de trayectorias de transición al crecimiento, y también ha estudiado el papel del crédito en el ciclo económico. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en el Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional, donde yo también trabajé después de salir de Grad School. Así que, colega, de la decana, así que adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias y buenos días o buenas tardes para todos. Déjenme cumplir con la parte de compartir pantalla, etcétera, así ya nos aseguramos que la tecnología está encaminada. Bueno, muchas gracias. Como decía Marcela, en mi presentación, la aplicación de la micro y los microdatos que quiero resaltar es a entender una de las preguntas clásicas del crecimiento económico, como es la del origen de las enormes diferencias de ingreso y de producto entre los países. Entonces, en ese sentido, quería repasar rápidamente algunos hechos estilizados para motivar la discusión. Aquí lo que quiero medir es justamente una medida de dispersión de ingreso por trabajador en varios países del mundo, y para este propósito lo voy a representar relativo al ingreso por trabajador en Estados Unidos, de manera que en el eje horizontal números cercanos a 1 representarán países con niveles de desarrollo económico comparables a Estados Unidos, y
cercanos a cero o países más pobres. Y la conclusión emerge directamente de la figura, que es esta enorme disparidad de ingresos per cápita alrededor del mundo, con evidencia de países comparablemente ricos, pero sobre todo una enorme densidad, una gran concentración de países en niveles muy bajos de ingresos. En particular, la mediana de esta distribución, es decir, el ingreso per cápita relativo por debajo del cual la mitad de los países se encuentra, gira en torno al 30%. Y de hecho en nuestra región tenemos algunos países que exceden esta mediana, algunos están por debajo. En general, como región, creo que estamos luchando todavía para destacarnos de la mediana. Una pregunta natural de hacerse confrontado con esta evidencia es tratar de indagar acerca de los factores que puedan explicar el origen de estas diferencias de producto, y el ejercicio que uno típicamente hace es el llamado contabilidad del desarrollo económico, y la idea es postular una función de producción agregada y descomponer las diferencias en el ingreso por trabajador en diferencias en los factores productivos tangibles como el capital físico y el capital humano, y este factor intangible venido a llamar productividad total de factores. Entonces, equipados con datos de cada uno de estos ingredientes, uno puede descomponer las diferencias de producto entre los diversos ingredientes. Y lo que aquí reporto es el rol de la productividad. Cada punto rojo en la figura representa un país, y en el eje horizontal está el producto relativo del país, y en el eje vertical la productividad relativa del país. Y el punto que quiero enfatizar es que en gran medida las diferencias de producto a través de los países tienen mucho que ver con diferencias de productividad. Entonces, uno podría reformular la macro pregunta con la que comencé, de qué radica por detrás de las diferencias de producto, y la respuesta es que hay otra pregunta igualmente difícil que responder, pero que ayuda a responder la primera, que es entender las diferencias de productividad. Y es en este propósito que considero que el rol de la micro viene un poco a proveer claridad. Entonces déjenme ser un poco más explícito en lo que defino con este pasaje de la micro a la macro. Y esto no es nada más sofisticado que entender que en realidad el Producto Bruto de un país no se genera por una función de producción agregada como postulamos en el ejercicio de contabilidad, sino que por el contrario existe un número de productores, un número de firmas, cada cual con su productividad, y la economía enfrenta el desafío de asignar recursos de capital y trabajo a cada una de estas firmas, del modo de alcanzar su máximo potencial, de generar el mayor producto posible. ¿Y por qué considero que esta forma de aproximar la pregunta es útil? Porque una vez que uno caracteriza las características de una economía eficiente, se puede hacer la pregunta de si los países menos desarrollados pueden serlo por la existencia de barreras u obstáculos que interfieran con el alcance de esta asignación que maximiza el producto. Entonces, si uno pudiera proponer o desarrollar una estrategia cuantificable de medición de estas distorsiones, entonces a priori habrá dado un paso grande en tener alguna historia que permita explicar qué está por detrás de esta caja negra llamada productividad total de factores. Entonces, en este sentido necesito introducir una serie de conceptos, siempre tratando de preservar la mayor claridad posible, y lo primero que tengo que hacer es definir las características o las condiciones que se satisfacen en una economía que disfruta de la eficiencia, o que mejor dicho, en un diagrama conocido por todos, que produce en su frontera de posibilidades de producción. Y lo que ocurre en una economía con esas características es que los factores se habrán asignado a través de todas las unidades productivas, aquí simplemente pongo 2 por simplicidad, de manera de haber agotado toda posibilidad de incrementar el producto. Y eso ocurrirá cuando los productos marginales o los retornos marginales de cada una de estas empresas se hayan igualado. Si este no fuera el caso, si la empresa 1 evidenciara un producto marginal más alto que la empresa 2, entonces no estaremos en la frontera, puesto que podríamos reasignar factores de la empresa 2 a la 1 e incrementar la producción agregada. Entonces, en una asignación eficiente debería, obviamente bajo ciertos supuestos, respetar esta identidad de igualación de retornos marginales. Ahora, al mismo tiempo, en una economía de estas características fomenta la entrada de nuevos productores y la creación de nuevos productos y, en definitiva, la competencia.
Entonces, otra identidad que caracteriza economías eficientes es la de la condición de libre entrada, que básicamente establece que todo flujo de dividendos o de beneficios económicos que una empresa pueda esperar obtener entrando a una industria simplemente alcanzará para pagar los costos hundidos iniciales que conlleva preparar esa oportunidad de negocio. Entonces, libre entrada e igualdad de productos marginales. Ahora, una cosa que quiero destacar, que va en la dirección del núcleo de mi presentación, es que la igualación de productos marginales no implica que las firmas sean iguales en tamaño, sino todo lo contrario. Dado que las empresas serán heterogéneamente capaces de absorber mayor producción, porque tendrán emprendedores más talentosos o mejores tecnologías, la igualación de productos marginales requerirá enviar más unidades de capital y más empleo hacia esas firmas más productivas y menos capital y menos empleo a las menos productivas. De manera que uno debería esperar encontrar en una economía eficiente una distribución de firmas, de tamaños de firmas bien definida, con algunas firmas grandes, predominantemente firmas medias y pequeñas. Ahora, con la referencia de una economía eficiente, pasemos a considerar lo que ocurriría en el contexto de una economía distorsionada. Y aquí me gustaría detenerme a considerar o a explicitar las familias de distorsiones que en esta presentación quiero tratar. Una de estas familias es la que la literatura denominó distorsiones idiosincráticas, y son todas aquellas que interfieren con la asignación de recursos entre un número dado de empresas. Y allí podemos encontrar, por ejemplo, a barreras de acceso al crédito, o regulaciones laborales, la política impositiva de los gobiernos. Y la otra familia que quiero considerar son justamente las familias que operan sobre el margen de entrada, o el margen extensivo, que las aglomero en el término barreras de entrada y son más fáciles de entender en la realidad. Son todos aquellos regulaciones que pueden existir o dificultades en la registración de empresas formales. ¿Qué es lo que va a ocurrir en economías que sufran estas distorsiones? Bueno, por un lado, en lo que concierne a la propiedad de eficiencia asignativa, no se va a cumplir, se va a romper. Y eso es porque, tomemos por ejemplo el caso de las barreras en acceso al crédito. Imaginemos una empresa nueva en una industria con una idea innovadora, pero incapaz quizás de presentar suficiente colateral para atraer el capital necesario, entonces tendrá que frenar su producción a un nivel, a una escala subóptima, y su producto marginal será más alto de lo que sería, por ejemplo, bajo las reglas de juego de Estados Unidos. Y al mismo tiempo en esa industria podrán coexistir empresas de menor productividad, más latentes en el mercado, quizás disfrutando incluso de alguna política de promoción industrial de parte de los gobiernos, que las lleve a ser incluso más grandes de los que serían bajo las reglas de juego un poco más libres de mercado. Entonces, si ese fuera el caso, llamemos a ese país en cuestión India. India producirá por dentro de la frontera de posibilidades de producción. Y si encima existiesen barreras de entrada que dificultan el emprendedorismo y por ende ponen menos presión sobre los incumbentes a desarrollar nuevos productos y nuevas tecnologías, eso fomenta aún más la baja productividad, desplazando en sí mismo la frontera de posibilidades de producción. Ahora, de nuevo, importante a donde se dirige la presentación es que este tipo de distorsiones va a tener su correlato en las propiedades de la distribución de tamaño de empresas que deberíamos esperar observar. En particular, en países caracterizados primordialmente por distorsiones asignativas, uno debería esperar que las empresas productivas encuentren barreras a operar óptimamente, entonces se achiquen relativo a lo que serían en contextos más eficientes, y por el contrario fomentar la asignación de recursos a empresas de menor productividad, de manera que las propiedades de esta distribución sería la de observar menos empresas grandes y más de las microempresas. Por el contrario, en países donde predominan las barreras de entrada, llevado al extremo podría imaginar uno países soviéticos, lo que ahí habrá es pocos incentivos a innovar y una concentración de recursos productivos en pocos actores económicos, de manera que esa distribución de tamaños evidenciará muchas firmas de baja productividad pero de gran tamaño. Entonces, en resumen de esta introducción empírica y conceptual, lo que quiero extraer es la idea de que
¿Qué quiere decir la micro? La micro quiere decir explicitar la interacción entre firmas y el ecosistema regulatorio en el que operan, y cómo esa interacción puede derivar en teorías de baja productividad. Y en adición, y de nuevo importante para lo que sigue, enfatizar que algo que hoy en día crecientemente podemos observar a partir del acceso a cada vez más microdatos es la distribución de firmas contiene información sobre el tejido de distorsiones que subyacen en una economía. Entonces, mi objetivo a partir de ahora es presentar ciertos datos sobre qué tan diferentes son las distribuciones de tamaño de empresas entre países y proponer una estrategia de inferencia de distorsiones. No dispongo de mucho tiempo para explayarme sobre las propiedades de los datos, solo quiero decir que son datos de firmas cubriendo el sector manufacturero de países de Latinoamérica, África subsahariana y Europa. En el caso de Latinoamérica abarcan Chile, Colombia, El Salvador y Perú. Y déjenme mostrarles estadísticos descriptivos de estas distribuciones de tamaños de firma a través de países. En particular, déjenme mostrar el tamaño promedio de la firma, de una planta, medido por su nivel de empleo promedio. Y lo que quiero destacar es lo que hoy en día es un hecho estilizado en la literatura, que es esta relación positiva entre el nivel de desarrollo económico de un país y el tamaño de las plantas que generan el producto de ese país. En nuestra región, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, tienen plantas, de nuevo, en la muestra con la que cuento, de menor tamaño que Estados Unidos, en torno a entre el 50 y 60 trabajadores en el sector manufacturero. Lo que quiero destacar es que esta teoría que esbocé al inicio de un modo conceptual tiene cierto asidero empírico en el sentido que de hecho observamos grandes diferencias en las distribuciones de tamaño. El próximo paso que quiero dar es justamente el de proponer una estrategia o una metodología para extraer de estas distribuciones de tamaño la información acerca de las distorsiones que se encuentran por detrás. Y obviamente, de nuevo, no dispongo ni creo que sea el espíritu del panel explayarme sobre los detalles de esa metodología. Están obviamente desarrolladas en el trabajo científico en el cual esta presentación se basa, pero a grosso modo la estrategia es la siguiente. La idea es confrontar microdatos con el prisma de una teoría de equilibrio general, y es una teoría de equilibrio general que predice una distribución de tamaños de empresas. Y uno disciplina los parámetros y las fuerzas económicas en esta teoría para replicar una economía sin distorsiones, como interpreto es el caso de Estados Unidos. Y luego, con esa teoría que replica Estados Unidos, confrontar los microdatos de un país, del resto de los países de mi muestra, de Chile, de Perú, de Colombia, y preguntarme si esos microdatos son consistentes con la eficiencia, y si no lo son, inferir a partir del modelo cuál es el mix de distorsiones que racionalizan el tamaño promedio que se observa en cada uno de esos países. Por ejemplo, tomemos por ejemplo Perú. Voy a medir en los microdatos el producto marginal de cada firma en Perú, y si descubriera que no son iguales unos a otros, voy a poder identificar cuál es la distorsión que está en el medio previniendo esa igualación, y este es el insight de Gianclino, no es solamente mío. Y en adición lo que voy a proponer es que uno puede hacer un ejercicio similar para inferir la barrera de entrada. Y para inferir la barrera de entrada, la disciplina va a ser exigir al modelo que identifique la barrera de entrada que genera en el contexto del modelo el mismo nivel de empleo que Perú evidencia en los datos. En resumidas cuentas, esa es la estrategia de inferencia. Entonces, ¿qué resultados obtenemos? ¿Qué magnitudes de idiosincráticas y de barreras de entrada extraemos del modelo? Déjenme presentar estas dos figuras. En el panel de la izquierda presento la evidencia sobre distorsiones idiosincráticas, y en el panel de la derecha evidencia sobre barreras de entrada. Para las distorsiones idiosincráticas las voy a resumir a partir de un estadístico descriptivo, que es la medida en la cual las distorsiones afectan negativamente a las firmas productivas en beneficio de las improductivas. Es una suerte de correlación entre la distorsión y la productividad de la firma en cuestión, y el gráfico de la derecha es simplemente la barrera de entrada. Y lo que uno observa es, primero para destacar los puntos azules, que son los países más desarrollados de mi muestra,
simplemente mostrar que, como reaseguro de que la metodología más o menos funciona, es que reporta muy bajas distorsiones en los países ricos. Uno se preocuparía si encontrase muchas distorsiones más grandes en Francia que en El Salvador. Ese no es el caso. Entonces, equipados con cierta confianza del funcionamiento de la metodología, uno puede explorar más globalmente las predicciones, y lo que ve es que a medida que uno considera países de menor desarrollo económico, tanto la evidencia de distorsiones idiosincráticas como de barreras de entrada se hace cada vez más prevalente. Entonces, de nuevo, recordando dónde estábamos, partimos de una conjetura, propusimos una metodología para medir distorsiones. Ahora, para cerrar el círculo, el paso que quiero dar es volver a la macro y volver a la pregunta del inicio, que es ¿cuántas de las brechas de productividad agregada que observa o que se deducen del ejercicio de contabilidad del desarrollo se pueden explicar a partir de las distorsiones que los países subdesarrollados evidencian? Y la forma en la que voy a responder esta pregunta es haciendo un contrafáctico dentro de las fronteras del modelo, y preguntarme cuál sería la ganancia de productividad agregada que se podrían generar en cada uno de los países si fuésemos capaces de desmantelar el tejido de distorsiones que acabo de inferir. Entonces, un número como 1.4 en el eje vertical quiere decir una ganancia de productividad del orden del 40%. Y lo que observamos es que obviamente para los países ricos no hay mucho para ganar, porque tampoco hay mucho para arreglar, pero a medida que uno se dirige a países de menor desarrollo económico, las distorsiones son capaces de generar notables ganancias de productividad. En nuestra región, por ejemplo, en el contexto de Colombia y Chile y Perú, ganancias entre el 15 y el 20%, un tanto más grandes en El Salvador. Incluso uno podría proyectar estas ganancias dentro del modelo como función de la brecha observada en los datos, y la brecha observada está en el eje horizontal, y la brecha del modelo, la brecha que uno podría aprovechar por remover distorsiones en el modelo, está en el eje vertical. O es en los países extremadamente pobres, donde la productividad de Estados Unidos es 10 veces más grande que la de Etiopía, las distorsiones pueden solo ayudar a una fracción muy pequeña, pero en nuestra región, por ejemplo, un 30% o un 40% de la brecha de productividad observada se podría cerrar si descubriésemos cómo remover las distorsiones. Y me estoy quedando sin tiempo y tengo mucho para decir sobre cómo dar ese paso. ¿Perdón? Ya te quedaste sin tiempo. Ya me quedé sin tiempo. Bueno, por eso, pospongo para la sesión de preguntas y respuestas esta discusión de cómo conectar esta medida abstracta de distorsiones con instrumentos observables de política económica. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, muy interesante, Roberto. Sin duda nos dejas con muchísimas preguntas y que vamos a tratar de responder. Entonces, a continuación, vamos a pasar a redes productivas, desigualdad y productividad agregada, que será presentado por Federico Uneus. Federico, economista senior del Departamento de Investigaciones del Banco Central de Chile, fue postdoc en la Fundación Coles de la Universidad de Yale y tiene un doctorado en la Universidad de Princeton. Sus investigaciones tienen que ver con comportamiento de la firma desde una perspectiva micro y macro, y con foco especial en el estudio de las redes productivas de la empresa. Además, tengo que agregar que Federico es de las grandes estrellas de su generación, recién graduados chilenos fuera, así que un gusto tenerlo aquí presentando. Adelante, Federico. Gracias, José. Gracias a los organizadores por invitarme. Un honor estar en este panel con ustedes. Y gracias a todos los que se conectaron hoy día. Hoy día les quiero hablar sobre las redes productivas, desigualdad y productividad agregada. Y dada mi afiliación al Banco Central, tengo que decir que las opiniones que voy a expresar me representan a mí nomás y no al Banco Central de Chile. Déjenme primero compartir con una motivación más histórica. O sea, uno de los grandes desafíos de la macro ha sido responder la pregunta de cómo se agrega el comportamiento micro. Entonces, quizás, agarrándome de lo que decía Roberto antes, no existe tal cosa como un agente representativo ni una función de producción a nivel de país. Hay personas y firmas y uno tiene que pensar en cómo agregar ese comportamiento a un nivel nacional. Y este es un problema que viene de los inicios de la ciencia económica.
El problema como que descarrila en los años 70 porque hay resultados teóricos que voy a comentar que en el fondo dicen que esa forma de agregar, al final no importa tanto los detalles micros, y también habían pocos datos para disciplinar cómo uno hacía esa agregación. Pero recientemente hay una explosión en la dirección opuesta, en particular porque hay teorías nuevas que permiten decirnos de que los detalles micro importan, y segundo porque hay datos para poder llevar esas teorías y testearlas. Pero esto genera un nuevo problema, que es que cuando tienes muchos datos y los datos son ricos, tienes que tratar de reconciliar los datos con la teoría que tienes, y por lo tanto necesitas teorías flexibles que puedan acomodar la riqueza que ves en los datos. Entonces, este resultado que les decía en el año 70, en particular viene de este paper de Hulten, en el fondo es un resultado de irrelevancia, ¿no? Y no voy a entrar en los detalles técnicos, pero básicamente lo que dice el resultado es que si tú quieres darle una perturbación de productividad a una firma y quieres ver el efecto que tiene eso en la economía, en la productividad agregada, en este objeto que describía Roberto, entonces al final no te interesa saber todo el detalle micro que hay, las imperfecciones de mercado, etcétera, las cadenas de valor, o sea, pueden mucha sofisticación en cómo uno calcula ese efecto. Al final lo único que importa es el tamaño de la empresa. Eso es lo que decía este resultado. Si tú te interesa dar un subsidio a una empresa, quieres saber el efecto que va a tener eso sobre la productividad agregada, simplemente toma el tamaño de la empresa y vaya a poder obtener una aproximación del efecto que tiene ese subsidio. Entonces el detalle micro no importa y la prescripción de política es bien sencilla. Tienes que ordenar a las firmas de grande a chica y darle relativamente más a las firmas más grandes porque eso va a tener un impacto más grande en la productividad agregada. Pero el punto es que recientemente han aparecido teorías nuevas mostrando que esta irrelevancia se cae cuando hay ineficiencia, es decir, cuando los mercados no funcionan de forma perfecta, y cuando hay no linealidades. Y esto quiere decir que en el fondo las decisiones de las personas no son suaves, o sea, no es como que suavemente cambian las decisiones día a día, sino que pueden haber cambios discretos en las decisiones que toman, y eso puede en el fondo agregarse y tener mucho impacto a nivel nacional. Pero esto en el fondo requiere teorías más ricas para poder entender cómo se agrega el comportamiento micro a lo macro, pero al mismo tiempo estas teorías ricas que se han ido desarrollando en los últimos años tienen prescripciones muy precisas en términos de cómo tiene que implementarse la política pública y también muy distinta a cómo se hacía antes. Si voy a hablar de esto hoy día, voy a dar un par de ejemplos para tratar de aterrizar un poco esta discusión de cómo la micro nos puede ayudar a entender la macro en un contexto donde hay ineficiencia, donde hay no linealidades y donde este resultado, esta agregación de que solamente el tamaño importa, ya no se sostiene. Y ojo que esta agregación, este resultado es como la columna vertebral de la macro, de cómo se hacían cuentas nacionales, cómo se hacen cuentas nacionales en muchas partes del mundo. Entonces es bien importante entender cuándo nos movemos de ese resultado y cómo cambian los resultados cuando lo hacemos. Entonces voy a hablar sobre un poco de desigualdad, ingresos y redes productivas, sobre productividad agregada y poder de mercado, y sobre política fiscal hacia la firma. Voy a hablar brevemente para enfocarme en los resultados principales. No voy a entrar en los detalles, pero tengo estas cosas, varias de estas cosas están basadas en trabajos que yo he hecho, y por lo tanto los detalles los pueden encontrar en mi página por los que estén interesados. Si primero, en términos de desigualdad, la pregunta de uno de los trabajos que tengo tiene que ver con cómo la desigualdad interactúa con las redes productivas. Y esto quizás conecta con lo que estaba discutiendo Marcela al principio. Si uno toma un contexto de mercados laborales perfecto, entonces uno puede inferir que el ingreso laboral del trabajador está determinado principalmente por sus habilidades. En un contexto de mercados laborales imperfecto, puede suceder que el salario sea menor a la productividad, precisamente porque la empresa puede tener poder de mercado sobre el trabajador, y en ese contexto la habilidad deja de ser un estadístico suficiente para caracterizar los ingresos del trabajador. Y en ese contexto de mercados laborales imperfectos, las características de las empresas empiezan a importar más, como por ejemplo la cadena de valor. Entonces, lo que hacemos en este trabajo es que desarrollamos un modelo de mercados laborales imperfectos con trabajadores y con firmas heterogéneas, y también con una rica caracterización de las cadenas de valor de la empresa. Entonces, en este trabajo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar que la varianza de los ingresos a nivel nacional en Chile, usando datos chilenos, se puede dividir en un componente explicado por los trabajadores, por características de los trabajadores, otro componente explicado por la característica de las firmas, otro componente explicado por la correlación entre la característica de la firma y los trabajadores, otro componente que tiene que ver con la interacción entre la firma y los trabajadores, y el residuo.
Entonces lo que encontramos para Chile, usando metodología de frontera para estimar estos modelos, encontramos que las características de los trabajadores, si uno quiere las habilidades de esos trabajadores, explican la mayoría de la varianza de ingresos que uno observa en Chile, ingresos laborales, eso es el foco del paper. Las características de las firmas por sí solas explican alrededor de un 10%, la correlación entre la firma y los trabajadores un 20%, y las interacciones no importan tanto y el residuo explica como un 14%. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros en este contexto, mercado laboral imperfecto, ¿cómo las redes productivas afectan la desigualdad de ingresos? Entonces, intuitivamente, ¿qué puede estar pasando? Primero uno puede pensar que firmas que tengan mejores proveedores, por ejemplo, proveedores más productivos y mejores consumidores, esas firmas van a ser más grandes y van a crecer. Y en estos contextos de mercado imperfecto, para que las firmas crezcan, tienen que atraer trabajadores, y para atraer trabajadores tienen que subir el salario. Entonces, esa es la primera predicción de la teoría. Pero también puede pasar que cuando yo obtengo proveedores mejores, esos proveedores pueden sustituir a los trabajadores. Y en el caso de que sustituyan a los trabajadores y que esta fuerza de sustitución sea muy fuerte, la demanda por trabajo puede caer y por lo tanto el salario puede caer. Entonces, al final de cuentas, si las redes productivas aumentan o disminuyen la desigualdad de ingresos, es una pregunta cuantitativa. Puede ir esta relación en cualquier dirección. Y lo que nosotros hacemos es caracterizar esa relación. Cómo la heterogeneidad en los proveedores y los consumidores que tienen las empresas afecta la desigualdad de salario que las empresas le pagan a los trabajadores, y caracterizamos cómo esto depende de las elasticidades micro que están en la economía, las redes productivas que observamos en los datos, y eventualmente cómo podemos conectar esto con desigualdad agregada. Entonces lo que encontramos es que las cadenas de valor explican alrededor de un 20% de la desigualdad de salario en Chile, y para tener un número de referencia, si que esto alto o bajo, la productividad de las empresas, o sea, la productividad total de factores o la productividad de los trabajadores, explica alrededor de un 12%. Es decir, las diferencias que hay en la cadena de valor entre las empresas explica casi el doble de lo que explica la productividad de la empresa en términos de cómo afectan estas la desigualdad de salario. Y una cosa relacionada que hacemos, que quizás está conectado con lo que decía Marcela al principio, es ¿quién se beneficia del crecimiento de la productividad? ¿Cuáles son los trabajadores que en el fondo se benefician de esto? Entonces imagínense el siguiente caso, que hay un aumento de la productividad total de factores en la empresa A. Lo que nosotros encontramos que si eso pasara, aumentaría en promedio el salario de los trabajadores de esa empresa A en un 35% aproximadamente. Pero ¿qué es lo que va a pasar también? Cuando aumenta la productividad de la empresa A crece. Y la empresa A al crecer demanda más de sus proveedores. En este caso particular, el proveedor B. Y el aumento de la demanda del proveedor B aumenta el salario en B en aproximadamente un 33% por qué tan importante es ese proveedor para la empresa A. Pero al mismo tiempo, el aumento de la PTF en la empresa A disminuye el precio en la empresa A, se vuelve más productiva, puede ofrecer un precio más bajo por lo que vende, y asimismo el comprador C crece, porque ahora compra insumos más baratos. Y al crecer el comprador C, una empresa que está agua abajo de esta empresa A, el salario en esa empresa C crece y crece en aproximadamente un 21% por qué tan importantes son las compras de C con respecto a A. Entonces pueden ver en el fondo un shock que yo le pego a una empresa en particular, shock de productividad, puede tener efecto en los salarios de trabajadores en otras empresas, y eso es lo que nosotros caracterizamos. Pero aquí hay como un efecto de vuelta, que es que el efecto que acabo de explicar en la empresa B y C, afecta de vuelta al salario de la empresa A. Entonces este número que yo les dije al principio, el 35%, era solamente el efecto directo. Si uno toma en cuenta que este efecto afecta a la empresa B y C, eso puede volver a pegarle de vuelta al trabajador en la empresa A, y lo que nosotros mostramos es que eso hace que el efecto en productividad caiga. Y eso depende, cuánto cae, depende un poco de las características, de las relaciones que tiene la empresa A con la empresa B, pero puede llegar a ser bien grande. Entonces esto te dice que para entender quién se beneficia del cambio en productividad en una empresa, hay que mirar cómo ese cambio en productividad afecta a las empresas que están relacionadas con la empresa en que se produce este cambio en productividad. Y para un caso especial del modelo, esta es la única ecuación como importante que les voy a mostrar, uno puede mostrar que en el fondo el cambio del salario en una empresa J en la economía, una empresa J cualquiera, es igual a esta fracción de parámetros, voy a explicar en un segundo, por este componente, coeficiente Leontief, IJ, voy a explicar en un segundo lo que es, por la productividad de la empresa, el cambio en la productividad de la empresa I. Es decir, si yo le pego a una productividad a una empresa I,
puedo estimar el efecto que va a tener eso en los salarios de una empresa J en cualquier parte de la economía. Y para eso voy a necesitar dos cosas. Voy a necesitar primero estos parámetros, que me van a decir, por un lado, cuánta elasticidad hay en la demanda, es decir, cómo varía la demanda cuando varía el precio. Segundo, qué tan ineficiente es el mercado laboral. En un modelo de competencia perfecta esto sería infinito, por lo tanto, en el fondo, cualquier choque a la productividad de la empresa no se traspasaría a los salarios de otra empresa. Y este coeficiente, que en Chile es alrededor de un 32% de lo que estimamos nosotros, se multiplica por todas las interacciones que tiene la empresa I con la empresa J en las cadenas de valores de la economía. Entonces no voy a explicar todo el detalle técnico que hay detrás de esto, pero en el fondo esto toma en cuenta todas estas sofisticaciones que yo estaba explicando acá, indirectamente cómo esta empresa se relaciona en la cadena de valor, están capturadas por este objeto, y eso te dice un poco cómo se transmite la productividad de una empresa I al salario de una empresa J. Y aquí lo importante es que, en el fondo esto lo mostramos también en el paper, en este contexto el mercado laboral es imperfecto, el tamaño ya no es el estadístico suficiente. O sea, hay que entrar a mirar más el detalle micro de estas elasticidades micro, estos coeficientes Leontief, etc. Tenemos que entrar a meternos en el detalle para poder entender cómo el choque a una productividad, a la productividad de una empresa, afecta el salario de trabajadores en distintas partes de la economía. Ok, déjenme hacer la segunda aplicación, que yo creo que una aplicación, esto basado en un trabajo de Baquet y Fari, que en el fondo ellos descomponen, y nosotros estamos haciendo una aplicación de esto a Chile, ellos descomponen el crecimiento de la productividad en factores tecnológicos, que tienen que ver como puramente la tecnología de la empresa, y por otro lado la reasignación de factores, y esto está muy conectado con lo que decía Roberto en su presentación. Entonces, ellos toman un caso solamente donde hay una distorsión, que es el poder de mercado de las empresas. Las empresas son heterogéneas en términos de qué capacidad tienen de poder cobrar precios por encima del costo marginal. Entonces, lo que ellos muestran usando datos de Estados Unidos, esta es la línea azul, en el fondo está mostrando el aumento del promedio de los markups, de los márgenes de las empresas que tienen las empresas, en el fondo es decir, cuánto pueden cobrar precio por encima del costo marginal. Ellos muestran que ese markup ha ido aumentando, esto es similar a lo que mostraba Marcela al principio, esto es para Estados Unidos, y ellos descomponen este aumento en cuánto es atribuido por un componente dentro de la empresa, es decir, cuánto ha cambiado para la empresa en el tiempo, versus un componente composicional, que es el between, que es esta línea amarilla, que quiere decir que no es tanto con el cambio de los markups, de los márgenes, sino más bien cómo ha cambiado el tamaño relativo de empresas que tenían markups altos, márgenes altos o márgenes bajos. Entonces lo que ellos encuentran para Estados Unidos es que la mayor parte del aumento de los márgenes no viene dado porque las empresas hayan aumentado sus markups, sino porque empresas que tenían markups altos han crecido. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es bueno, ¿es esto bueno o malo? Y yo creo que aquí hay una parte donde los datos micros sirven mucho, porque en el fondo, si uno ve esta serie grande y dice los markups han aumentado, los márgenes han aumentado, eso es algo que uno pensaría que puede ser malo porque el poder de mercado de las empresas ha crecido. Pero resulta que dado lo que ellos encuentran de que este resultado viene dado no por el aumento del markup de la empresa per se, sino por este cambio composicional, lo que ellos encuentran a través de la teoría es que en el fondo la productividad en Estados Unidos ha estado creciendo, pero parte del aumento de esta productividad, que es la línea azul, viene dado por mejoras en la distribución de los recursos a través de las empresas, que es esta línea roja punteada. La línea amarilla muestra simplemente la mejora en la tecnología como en términos puros, y la línea punteada muestra en el fondo cómo ha aumentado la reasignación de recursos en la economía. Entonces, puede ser paradójico esto, pero en el fondo lo que está pasando es que, dado el resultado anterior que decía que la productividad, o sea que los markups, perdón, las firmas que tenían markups grandes están creciendo, es algo que desde un punto de vista teórico es bueno, porque en el fondo eso está diciendo que las empresas que tenían markups altos, que por lo tanto tenían la producción contraída al crecer, eso es algo que en el fondo en términos de bienestar es algo positivo, y un planificador central benevolente le gustaría que hubiera esa asignación. Y lo que nosotros encontramos en Chile es que, esto es bien preliminar, por eso no lo muestro acá, en el fondo los markups también han estado aumentando en Chile, pero ocurre lo contrario. El aumento en Chile viene dado por el componente within y no between, es decir, no viene dado por el cambio composicional, sino que viene dado por el aumento en los markups de la empresa en el tiempo, y eso desde el punto de vista de esta teoría es algo malo en términos de bienestar. Entonces, por eso en ese sentido, mirar el micro detalle de los datos, estas descomposiciones,
es muy importante para entender cómo estas figuras macro de aumento en markups te predicen cosas completamente opuestas en términos de si lo que está pasando es bueno o malo para el bienestar de una economía. Ok, y déjenme terminar con lo último, que tiene que ver con política fiscal. Hacia firma y también qué rol juega en la dinámica de las redes productivas. Una cosa que uno se puede preguntar en una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora es por qué vale la pena apoyar a las firmas en vez de simplemente apoyar a los hogares. Al final nos interesa el bienestar de las personas y por lo tanto si uno apoya a los hogares quizás con eso podría ser suficiente. Pero hay un argumento que dice, mira, las firmas en verdad son una colección de relaciones que son difíciles de construir. Las relaciones con trabajadores, las relaciones con proveedores, con compradores, etcétera, que involucran una inversión en intangibles. Y lo que yo hago en un trabajo en Chile es que en el fondo estimo qué tan importante es esta idea. Qué tan importantes son los costos de creación y destrucción de relaciones productivas en Chile. Y encuentro en particular que sin estos costos, la gran recesión en Chile habría afectado a Chile en un 30% menos. Es decir, una buena parte de una crisis grande como la gran recesión viene dado por el hecho de que es difícil reasignar y cambiar las relaciones que tienen las empresas con sus proveedores y con sus compradores. Entonces, algunas veces las empresas quieren reducir su tamaño o se destruyen y después quieren volver a abrir, y ese proceso hace que en el fondo se pierda mucho valor porque volver a construir las relaciones que se tenían antes de la crisis es muy difícil. Entonces, esa es una cuantificación que yo he estado trabajando y estamos trabajando ahora en tratar de expandir esto, empezar no solamente relaciones con proveedores y compradores, sino también con trabajadores y con otros agentes de la economía. Y una última cosa que quiero comentar de otro trabajo relacionado es cómo se traduce en precios la ayuda que uno le puede dar a las firmas. O sea, la demanda fiscal, cómo se puede traducir en precios. Y el argumento tradicional tiene que ver con esta idea de qué tan difícil es ajustar precios. Y trabajos que estamos haciendo en el Banco Central, en el fondo mostramos combinando datos tributarios con datos de Chile Compra, de licitaciones públicas que se hacen en Chile. Mostramos que en el fondo encontramos preliminarmente que la demanda fiscal aumenta precios, pero solamente a través de la creación con nuevos agentes. Es decir, cuando hay una demanda de una empresa, en el fondo aumenta la demanda de esa empresa porque se gana un contrato con el Estado, la empresa aumenta los precios, pero no porque en el fondo le suban los precios a los mismos compradores que tenía, o a los mismos proveedores que tenía, o a los mismos trabajadores que tenía, sino más bien contrata trabajadores nuevos, contrata proveedores nuevos con precios más altos que los trabajadores y proveedores que tenían antes. Entonces esto en el fondo te dice que los precios son más rígidos de lo que uno pensaría, y que el ajuste a través de las relaciones productivas es muy importante para entender cómo las empresas en equilibrio terminan cambiando los precios. Y esto es importante porque en el fondo está diciendo dónde están las rigideces de la economía y para tratar de entender que dado esas rigideces, dada esa ineficiencia, cuál es la política fiscal óptima que uno debería pensar. Porque de nuevo, en un mundo de ineficiencia, esta idea sencilla de que solamente el tamaño importa se cae y por lo tanto uno tiene que entrar en el detalle de cómo estos distintos roles, estos distintos ingredientes predicen qué tipo de política uno debería implementar. Déjenme terminar diciendo un par de cosas nomás sobre Chile. En el fondo Chile se ha destacado en instituciones macro, pero parece que han desafío en instituciones micro. Antes el desafío fue la inflación de precios, hoy lo es la colusión de precios, y ha habido una explosión de datos administrativos, capacidad computacional, teorías manejables, que te permiten pensar en políticas micro de desarrollo productivo y de estabilización, que son mucho más ricos que los instrumentos macro tradicionales que se usaban antes, pero igual quedan desafíos en términos de incentivos, en términos de informalidad. Muchos de estos análisis usan datos administrativos que excluyen a mucha gente que en el fondo no cotiza o no paga impuestos por diversas razones, y hay que pensar seriamente en cómo incluir a esas personas en los análisis que se hacen, y también problemas de economía política, porque cuando uno empieza a hacer políticas focalizadas a alguna empresa y no a otra, se generan problemas de implementación política. En Chile todavía hay desafíos básicos de datos. O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos datos buenos territoriales, o sea, datos microterritoriales, más allá de lo que comentaba Marcela de la encuesta manufactura. Hay pocos datos para entender bien cómo es la actividad económica a nivel local, y eso es crítico para entender cómo uno piensa políticas de desarrollo de descentralización, por ejemplo. Y una cosa también que comentaría en relación a lo que decían Marcela y Roberto es que tenemos muchos datos y mucho entendimiento sobre el sector manufacturero, pero en Sudamérica hay muchas partes que ya están aumentando mucho en servicios. Es muy importante también tratar de entender e incluir datos del sector de servicios en el análisis. Y eso creo que nos falta mucho y hay muchas cosas interesantes. Estamos en una fase de investigación explosiva, hay muchas preguntas abiertas y muchas discusiones de política
se vienen, que son muy interesantes y muy relevantes, especialmente en el contexto de crisis que estamos ahora. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, la verdad que tenía pensado hacer algunos comentarios generales, pero prefiero pasarlos porque hay muchas preguntas. Yo también tengo muchas preguntas, ha sido súper interesante además cómo se interrelacionan los tres trabajos. Entonces, antes de pasar a una pregunta que yo creo que es como la general que se da en muchos de los, y dejarlos que hablen, porque la verdad es que se nos está cortando el tiempo, hay una, en los trabajos de Marcela y de Roberto como que se topan en una misma cosa, y se topan en esta discusión de misallocation versus barriers to entry. Las barreras de entrada tienen que ver con la distribución de la cola en la parte superior, la misallocation tiene que ver con la cola en la parte inferior. Entonces hay un trade-off que uno diría, mira, si yo me voy por lo pequeño, puedo estar creando mucho misallocation y reduciendo barreras de entrada. Y aquí a mí me gustaría saber un poco el feeling que tienen, porque nosotros entendemos que el size distribution de las firmas es endógeno. La pregunta es si hay políticas que es particularmente importante en América Latina, y como decía Santiago Levy, que por ejemplo podemos tener exceso de empresas muy pequeñas, muy ineficientes, y que sería mucho más eficiente la reallocation, y eso causado por política. O sea, ¿qué cosa como de política pública podría haber en ese ámbito? Una pregunta específica a Marcela. Igual me llamó la atención bastante la caída de los markups que Chile, que América Latina ya queda a nivel de la OECD y Estados Unidos, aunque ellos suben, pero la bajada es muchísimo más pronunciada. Y después con los datos micro no se ven estos cambios tan pronunciados. Cuando tú mostrabas tus gráficos finales, lamentablemente no pude verlos demasiado en detalle. A Federico me gustaría hacerle una pregunta, dos cosas que también es súper interesante y uno se queda, y tal vez como uno de los comentaristas hacía, uno se queda con un montón de hechos, pero le cuesta todavía amarrar la implicación de política, la implicación normativa. A mí me confundió mucho esto de que una empresa A que aumenta su productividad tiene spillover effects negativos en su relación, por lo menos en el término de salario. Nosotros, cuando estudiábamos el agente representativo, uno dice, bueno, sube la productividad, puede pagar mejores salarios porque es más productivo, pero y si todas las empresas de la economía, en equilibrio general va a pasar eso. Pero aquí las redes, ¿no es cierto? Yo esperaría que haya un spillover positivo, o sea, que si el de abajo avanza, pero aquí lo que pasa con la empresa A, que eventualmente la empresa B y C podría terminar reduciendo el impacto salarial que tuvo la ganancia productiva de la empresa A. Ahora, tú haces también un punto bien interesante que es cómo hay una fricción en la economía, no son solo los costos de entrada y salida de las empresas por sí mismos, sino que hay un costo que es muy importante, que es el costo de estas relaciones, de las redes. ¿No es cierto? Y que eso puede obviamente frenar una recuperación, particularmente tiene que ver esto con recuperaciones lentas que tiene la economía en general después de las crisis. La pregunta mía respecto a política fiscal es si efectivamente uno puede salvar, ¿no es cierto? Uno puede salvar esta fricción evitando que se destruyan las redes. Pero también uno puede estar cerrando a otro aspecto que no está considerado en la discusión, no sé si lo consideraste, que es cerrar el creative distraction. Entonces, ¿cómo se genera reallocation? La pregunta más general que recibí, y hay varias, ¿no es cierto?, que junté, todos decían que, bueno, pero entonces todos preguntan, ¿cuáles son las implicancias de política pública para acabar con las distorsiones, ¿no es cierto?, tanto con las barreras de entrada? Hay ejemplos de integración vertical, ¿no es cierto?, que tenemos mucho en la región. ¿Cuáles son las implicancias de política pública en general? Incluso algunos comentaban diciendo, ustedes enfatizan mucho el tema de la productividad, pero esto no necesariamente se va, dado por distorsión del mercado del trabajo, no necesariamente esto se va a trasladar a mejores salarios, donde distorsiones no solo significa que no hay un traspaso a salario, no las características particulares del mercado del trabajo. Entonces, ¿qué aprendemos como en términos de policy? Lo voy a dejar aquí y voy a tratar de recoger un par de cosas si nos queda más tiempo, pero yo espero hacer un resumen relativamente justo. Primero, que como moderador de derechos
a pedir hacer mi pregunta, pero también recogiendo estos puntos muy importantes que se sumaron, y yo diría sabor en las preguntas, porque además tengo que agradecer, Marcela contestó casi todas las preguntas que le hicieron en el chat de las preguntas y respuestas, así que ahí lo pueden encontrar, pero estas preguntas más generales sobre policy implication, que tenemos los diagnósticos, tenemos los datos, vemos, pero somos capaces de entender exactamente cuáles son las políticas para, manteniendo el aumento de la productividad, también reduzcamos las notorias inequidades que existen en la región, que nos ilustraba Marcela desde su primer gráfico. Así que vamos, Marcela, si quieres partes tú y vamos tomando eso. Bien, muchas gracias, sobre todo por enfocarte, yo creo que en las preguntas del big picture, lo que realmente al final es importante para juntar las piezas de este rompecabezas que vimos aquí desde muchos distintos ángulos. A mí parte de lo que me parece interesante de esta mirada gruesa a los datos que estamos tratando de darle es que de hecho creo que ese énfasis en lo que llamé la fragmentación de la parte baja de la distribución de tamaños y al mismo tiempo de ingresos, de alguna manera me parece que señala que de entrada no hay tanto conflicto como tú estás señalando. Porque si la pregunta es, hacemos que entren muchos y nos llenemos de firmas pequeñas, creo que lo que estamos encontrando es que, como se había visto desde otros ángulos, Roberto lo mostró desde alguno en particular, nosotros no es solo que tenemos muchas empresas pequeñas, es que tenemos un exceso de empresas demasiado pequeñas, demasiado incapaces de generar bienestar para sus trabajadores o incluso dueños, porque lo que tenemos también es una fracción impresionante de cuentapropistas. Entonces, ahí desaparece la atención, porque entonces el problema no es de simplemente traspasar gente a empresas un poquito más grandes, es el problema de enfocarse en el crecimiento de la productividad al interior de esas empresas, vistas como empresas, que además implica, como nos mostró por ejemplo Federico hablando de su primer paper, un cambio en los atributos de los trabajadores que acaban en esas empresas o que acaban siendo dueños de esas unidades productivas. Yo, dando un paso atrás y pensando más en general, por mucho tiempo la discusión del crecimiento de productividad y del crecimiento en general, que al final impacta hasta la desigualdad, la enfocamos desde mirar la diferencia entre lo que tú llamaste el misallocation y el resto de la productividad. Era pensar, aquí está este componente que Federico llamó el within, dentro de las empresas, cómo es la productividad, y luego cómo asignamos recursos a través de las empresas para que haya más o menos concentración en las empresas de alta productividad, que tenía la implicación, José, de lo que tú decías hace un rato, que entonces se crezcan las empresas más productivas, se vuelvan gigantescas, y allá tenemos concentrados a todos los recursos productivos en unas empresas grandísimas que son de altísima productividad. Pero eso tiene varios elementos con los cuales hay que tener cuidado. Uno, lo dijo Federico, hace tiempo que entendimos que no es simplemente un problema del tamaño, y esto tiene muchos elementos moderadores. Dos, también hace tiempo que venimos entendiendo, por un lado, que el problema de misallocation es un problema muy importante cuantitativamente, pero está lejos de ser el 100%. Y yo no he visto ninguna estimación que diga que el problema de misallocation es la mayoría de la brecha de productividad entre países. Roberto dijo números de 30 a 40%, los números más grandes vienen de la aplicación del framework de Sheklenov plano para muchos países que hicieron en el BID, que daban números hasta del 50%, otras aproximaciones contables mucho más sencillas me dan a mí alguna cosa entre el 15 y el 20%. La parte de misallocation es muy importante, pero está lejos de ser lo más importante. El crecimiento o la capacidad de volver más productiva cada unidad productiva del continente, lo que es lo mismo, también los atributos de productividad de la gente que trabaja en esas unidades productivas es descollante. Pero además también hemos venido entendiendo que esa división no era tan limpia, en particular para las implicaciones de política de las que tú hablas, porque resulta que es que la facilidad de trasladar recursos a las empresas más productivas implica también medidas de política pública que se parecen mucho a las mismas que generan mayores incentivos para invertir dentro de las empresas. En esencia,
los impuestos diferenciales para empresas pequeñas, por ejemplo, que hacen que no salga tanto negocio crecer la empresa por encima de un cierto límite, por ejemplo. También implican desincentivos para innovar en esas empresas que hoy son pequeñas, porque es que los beneficios de la innovación en buena parte vienen de crecer. Así es que hay una correlación entre esos dos elementos que hace que no sean que no estén tan en choque. Y yo creo que en últimas implican que esa paradoja que tú estás mencionando y esa dificultad que tú estás mencionando, su solución se remonte a pensar en cómo hacemos para tener en general unas personas que son capaces, tienen unos atributos que les permiten a su vez producir más, y unas empresas que en general tienen más altos niveles de productividad. Entonces, en términos ahora volviendo a la pregunta grande de cuáles son las implicaciones de política pública que salen de aquí para pensar en crecimiento de la productividad de América Latina. Yo creo que eso nos devuelve a las discusiones más amplias de crecimiento, o a las implicaciones que tenían las discusiones más amplias de crecimiento de los 90, por ejemplo, en el sentido de volver a pensar en educación como un elemento central, en calidad de la educación, ahora que en América Latina entendemos que ya tenemos el problema del cubrimiento más o menos claro. Creo que eso nos devuelve a pensar en pertinencia de la educación, creo que nos devuelve a pensar en competencia entendida no solamente como tener un montón de firmas chiquiticas por ahí, o no tanto, y por lo tanto, por ejemplo, en términos de política productiva, no tanto en fomentar el emprendimiento entendido como microemprendimiento, muchos países de América Latina tienen ese tipo de políticas, sino en fomentar el emprendimiento que tiene vocación innovadora, vocación de alto crecimiento, y eso pues, por ejemplo, implica que de pronto el énfasis de microfinanzas no es el más importante, tanto como el énfasis, por ejemplo, de acompañamiento en capacidades gerenciales y extensionismo técnico. Entonces, creo que surgen unas implicaciones que hacen que, de nuevo, estas cosas no estén tan encontradas. Y por último, en términos de política fiscal, pues creo que nos recuerda algunos elementos que han rescatado tanto Federico como Roberto, por ejemplo, en el sentido de evitar política fiscal altamente distorsionante. La reforma tributaria que se cayó en Colombia la semana pasada traía un componente de política fiscal empresarial progresiva, pensando en impuestos más bajos a las empresas más grandes, que creo que claramente tiene esa característica distorsionante de la que hablaba Roberto. Al mismo tiempo que en el lado del puro componente de desigualdad, creo que lo que conocemos de América Latina en términos de la como mostraba yo en los datos, de la importancia que tiene la generación de rentas no salariales muy elevadas en América Latina, pues implica la necesidad de profundizar la redistribución con un tipo de tributación que no es la que tradicionalmente tenemos, que enfatiza los altos ingresos, pero los altos ingresos salariales. Y solamente no puedo dejar de decir, estando sentada en Colombia hoy, con la grave crisis social que estamos viviendo hoy, que todo eso pues parecen unas implicaciones que creo que se derivan de lo que vemos, pero van a enfrentar unos retos de economía política enormes. Tenemos una paradoja los colombianos hoy, viendo un movimiento social que parece decir defendamos el status quo. Y no pensemos en reformas en este sentido. Entonces, bueno, dejo ahí para dejar tiempo para los otros. Muchas gracias, bastante provocadores tus comentarios finales, así que nos vamos a quedar pensando bastante y deseándole mucha suerte por lo mal que lo están pasando en Colombia. Nosotros también lo hemos pasado bastante mal, así que solidaridad. Roberto. Sí, bueno, muchas gracias José por sus comentarios, y a la audiencia pido disculpas que no pude responder, me quedé entusiasmado escuchando a mis colegas de panel y sinceramente no me pude detener a responder. Pero en esencia lo que percibo es una suerte de apetito por conectar esta medida abstracta de distorsión que intenté convencer su utilidad a instrumentos concretos de política económica que los hacedores de política económica puedan resolver e implementar, y bueno, lo que quiero decir en este sentido, si puedo compartir un segundo la pantalla nuevamente, es que la literatura ha dado estos
intentos de establecer esa conexión. Y déjenme repasar una serie de estudios que estudiaron el efecto de ciertas políticas económicas y qué impacto distorsivo pueden haber tenido. Y, por ejemplo, como mencioné al principio, la regulación laboral es un elemento importante. Los países incurren en todo tipo de regulación laboral, costos de despidos, impuestos laborales que varían como función del tamaño de la empresa. Hay una serie de trabajos que, disciplinando empíricamente estas propiedades de las leyes laborales en contextos muy particulares, pero en definitiva bien disciplinados, encuentran que la contribución a entender la ineficiencia asignativa agregada tiende a ser pequeña. O sea que las regulaciones laborales son un elemento, pero digamos, hay mucho más que las regulaciones laborales. Entonces, ¿qué más puede haber? Algo que mencionó Marcela y que a mí me tocó estudiar con algunos colegas es esta idea de que la colección de impuestos por cuestiones de incapacidad o de escasez de capacidad de colectar impuestos suele estar sesgada en las empresas más grandes, y eso es una especie de subsidio implícito al microemprendimiento, digamos. Entonces, de nuevo, con mis colegas estimamos en una gran cantidad de países la medida en la cual la colección impositiva favorece a las empresas pequeñas y se concentra en empresas grandes, y nos preguntamos qué cantidad de ineficiencia asignativa eso genera. Y de nuevo, estimaciones plausibles de esta colección sesgada en empresas grandes no es capaz de generar gran ineficiencia asignativa. Pero de nuevo, lo que uno tiene que hacer es ir agregando, ¿no? O sea, la conclusión a la que voy es que no surge de la literatura que exista una medida de política económica que resuelva todo el problema, sino que lo que uno va aprendiendo de las distintas aplicaciones es que es una larga lista de cosas que tiene su contribución. Y déjenme también completar la lista repasando los estudios que estudiaron el rol de barreras crediticias o de fricciones en mercados de capitales. De nuevo, aquí también mirando microdatos y evidencia directa de acceso al crédito como función de la productividad de la firma o la edad de la firma, y disciplinando las instituciones crediticias en base a esa evidencia. Este es el área que quizás ha encontrado una capacidad más grande de explicar la eficiencia asignativa, pero todavía lejos de resolver el problema global de eficiencia asignativa. Con lo cual, la conclusión a donde yo pienso que la literatura está llegando es que este ejercicio de diagnóstico, de identificar toda la eficiencia asignativa en su conjunto, nos permite entender o priorizar reformas que país por país tendremos que ir identificando cuál es el elemento más importante. Y entonces, en algún país será el crédito, en otro país será el código laboral, en otro país será la política impositiva, pero desde ya que no vamos a encontrar no sé si existe la traducción, o la bala de plata para resolver el problema. Es un ataque multidimensional, y la utilidad de este ejercicio de diagnóstico radica en presentarnos una magnitud del problema para ir luego evaluando cuando se implementen reformas o cambios en todas estas regulaciones, tratar de ir dialogando entre la política económica o el policy maker y la ciencia, digamos, para ir evaluando las ganancias de productividad que se van generando a partir de esas reformas. Esa es mi lectura de cómo conectar este ejercicio de diagnóstico con recomendaciones concretas de política. Muchas gracias, Roberto. Ha estado súper interesante, así por eso nos vamos a pasar unos minutitos porque tenemos que escuchar ahora a Federico. Adelante, Federico, gracias. Gracias José por las reacciones. Solamente decir tres cosas bien breves. Lo primero, sobre esto, los efectos de la productividad en una firma sobre el salario de los otros trabajadores en otras firmas. Nosotros encontramos que hay efectos positivos. El efecto negativo que se genera, que estaba comentando, es sobre la firma misma que recibe el shock. ¿Cuál es la intuición? La firma recibe un efecto en productividad sobre sus trabajadores directamente, pero este efecto en productividad termina aumentando el salario de sus compradores y sus proveedores. Y al aumentar el salario de sus compradores y sus proveedores, eso afecta negativamente de vuelta a los trabajadores de la firma, porque en el fondo si aumenta el salario, si aumentan los costos de mi proveedor, por ejemplo, eso va a afectar el tamaño de esa empresa y por lo tanto eso afecta de vuelta a los salarios
porque disminuye la capacidad de poder producir con esos proveedores que son ahora más caros, en cierto sentido. Entonces, lo que es negativo es como este círculo que se vuelve a pegarte de vuelta cuando el shock de productividad viaja a través de los proveedores y los compradores. Y eso cuantitativamente nosotros encontramos que es importante. Y eso conecta con el segundo punto que quería decir, que es como esto de cuál es la prescripción de política. Yo creo que aquí una de las cosas como paradójicas que pasa en este tema, que cuando uno se mete en la micro, empieza a ver más el detalle, empieza a tomar más estructura, más datos, ya no existe la respuesta que te diga, oye, es esta política con este número, si lo cambias, si pasas de 3 a 3,5 se soluciona el problema. En la macro que estamos trabajando ahora, donde hay mucha riqueza en los datos, donde hay mucha estructura en el problema, ya no es una respuesta así como una bala de plata, como decía Roberto, que soluciona todos los problemas, sino que uno tiene que entrar en el detalle y el diseño político va a ser bien específico, bien focalizado, bien tratando de hacerse cargo de la ineficiencia, y al final va a depender de la ineficiencia que uno identifica, dónde uno cree que están los cuellos de botella, o la ineficiencia más importante en la economía. Entonces, en ese sentido, es un mal resultado, porque a uno le gustaría con más datos y más instrumentos poder decir respuestas más contundentes y más rápidas, pero nos damos cuenta de que ahora los problemas son más difíciles y también las respuestas son más sofisticadas. Pero una cosa que sí podría decir, como comentando este tema de mi trabajo de la dinámica de las relaciones de las empresas, ahí, por ejemplo, para dar un ejemplo, en ese modelo hay una prescripción muy clara en términos de cómo a un planificador benevolente le gustaría ayudar a la firma en ese contexto. Recordemos, es un contexto donde la firma tiene un shock negativo agregado, puede ser por demanda, porque estamos en una crisis, y la firma tiene que destruir relaciones y volver a construirlas quizás en un año más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo? Nos dice, mira, el aparato fiscal o el planificador benevolente debería dar más apoyo en esos lugares donde esa fricción es más intensa, y en los lugares donde la firma recae en relaciones que tienen mayor nivel de inversión en intangible, que sería más difícil de volver a reconstruir el día de mañana cuando la firma se recupere. Y esa es una prescripción bien específica, y hay una fórmula que le dice, tú metís los datos, metís la elasticidad, y la cuestión te va a decir cuáles son las firmas que requieren esa ayuda, pero no es una política así como que sea trivial de comunicar, obviamente, porque es sofisticada, pero al mismo tiempo esa es la política óptima que en el fondo el planificador desearía tener para ayudar a la firma a que reconstruyan esa relación una vez que termine la crisis. Y lo de creación destructiva, sí, el modelo no tiene esa parte, yo creo que ese es un súper buen punto. Agregar eso no es fácil, pero de todas maneras es un tema importante que uno le gustaría, y uno, de hecho lo hemos estado encontrando en Chile también, que ha habido mucha reasignación durante esta crisis, y esa reasignación ha ayudado a la economía, pero obviamente esos son factores que son más difíciles de incorporar cuando uno tiene que tratar de pensar cómo distintas ineficiencias y distintas rigidezes en la economía afectan la economía en su conjunto. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha estado súper interesante. Los últimos comentarios eran, esto hay que repetirlo, está bueno, esto va a quedar en la página web del centro del banco, también va a estar en la página web de la FEM, así espero, y también lo pondrá Marcela, aprovechando que Tecana lo podrá poner en su sitio, los links. Le agradezco mucho. Quiero, como no soy el organizador ni nada, a Alejandro, Claudio, Sergio, si quieren decir algo para despedirnos, pero quiero agradecerle a los organizadores y quiero agradecerle a quienes presentaron. Realmente hemos aprendido mucho, nos vamos con un montón de dudas, pero eso es lo que el científico chileno, uno de los más grandes que falleció ayer, Fernando Maturana, le hubiera gustado, que nos fuéramos pensando y aprendiendo. Así que dejo a los organizadores si quieren decir algo. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Seguiremos dialogando en otros eventos donde aprenderemos más. Muchas gracias por participar. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gusto verte. Un gusto, muchas gracias a todos. Chao, un abrazo. Adiós, chao.